De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. Bienvenidas, bienvenidos a De Esto se habla, este proyecto de Diario del País Chile con Radio ADN, en la que cada semana conversamos de los temas que están ocurriendo, de la contingencia. De esto se habla. Rocío Montes, directora del Diario del País Chile, bienvenida. Muchas gracias, hola. Y bienvenido a nuestro invitado, doctor en Sociología, académico, ensayista, analista de diversas materias, Eugenio Tironi. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eugenio, partamos con lo ineludible, las elecciones presidenciales, que se nos viene la segunda vuelta encima. Tú antes de la primera vuelta escribiste en el Diario El País una columna donde planteabas tres asuntos bastante cruciales. Uno, que no estaba en juego ni el rumbo del país, ni tampoco la estabilidad democrática, sino más bien la arquitectura política que va a gobernar, que va a liderar este nuevo ciclo, ¿ya? Un ciclo marcado por un Chile que, digámoslo, ya se está acostumbrando a esta idea que el desarrollo no está tan cerca, ¿no? ¿Por qué planteas estos tres puntos? Porque yo estimo que el punto de quiebre se produjo con el 4 de septiembre del 21. Del 22. Del 22, perdón, del 22. Con el plebiscito que desechó la propuesta de la convención, desechó la propuesta de, en cierto modo, de sepultar el neoliberalismo y de fundar una sociedad sobre un paradigma enteramente nuevo, digamos, en el planeta prácticamente. Eso coincidió prácticamente con la pandemia, con el desbordamiento de la inmigración, con el incremento del crimen, bueno, en todo el mundo y en Chile, que lo hemos sentido muy fuertemente porque tenemos una gran propensión al miedo. Y esto generó una resaca conservadora que ha sido muy intensa y que ha levantado tres banderas, ¿no es cierto?, que son seguridad, control, y eso vinculado al control de la inmigración, crecimiento económico y reforma del Estado. Y que son, por lo demás, las banderas que tomó el gobierno de Boric post-septiembre del 22. No son distintas. Pero después de eso vino el otro proyecto constitucional que también fue rechazado y nos hemos ido de un lado a otro en una cosa media pendular. ¿Es Chile hoy día un país más de extremos que de centro? Es que el segundo proyecto fue rechazado precisamente por lo mismo, porque intentó refundar, pero no para terminar con el neoliberalismo, sino para terminar con el wokismo, ¿ah? Y ese proyecto, por ese mismo motivo, también fue rechazado porque preferimos, antes que proyectos globales que apuntaban a rehacer las bases de la sociedad, más bien atacar problemas aparentemente más puntuales, más fáciles de resolver. Yo no veo que nos estemos moviendo de un extremo a otro, porque hay una cierta continuidad. O sea, yo creo que esta tesis que levanta Kastner, que va a ser un gobierno de emergencia para abocarse a estos tres temas, fue la manera elegante de sepultar su propio proyecto refundacional del 21 con su agenda valórica y del proceso constitucional 2. ¿Ah? Él los sepultó bajo la tesis de la emergencia. Igual como Boric sepultó el fin del neoliberalismo con la tesis de la normalización del país. Pero y ahora con los resultados de primera vuelta, ya vamos a hablar de lo que pueda venir, digamos, de aquí al 14 de diciembre, pero tenemos más de un 50% del país, de los votantes, que optaron por proyectos de derecha y de derecha bien dura. Matei estuvo en Londres, Kast ya lo conocemos, fundó un partido que estaba más a la derecha que la UDI como republicanos, y para qué decir Kaiser, digamos, que pretende indultar o pretendió indultar a los detenidos en Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad. Claro, más de un 50% de la población votó por esos proyectos. Es que yo te podría decir 70 y tanto, casi 100% de la población, porque yo te puedo agregar a Jara en esa misma lista. Una Jara que es candidata comunista de la izquierda, que dice que Cuba es una dictadura, que considera que Maduro debe ser derrocado porque viola los derechos humanos, que está a favor del mercado, que promueve la inversión del color que sea, que
digamos que es la candidatura desde el centro de izquierda más socialdemócrata que ha habido desde el año 90. Ya. Nunca. Ya. Entonces, y París, por otra parte, lo mismo. O sea, es el escenario completo el que se movió a la derecha. Eugenio, Esa es la... pero ahora que tenemos a dos candidatos sobre la mesa, Jara y Kast, en primer lugar, ¿tú estás de acuerdo en los análisis, en las encuestas, respaldas las encuestas de que evidentemente Kast tiene más probabilidades de ganar que Jara, ¿no? Estamos en ese escenario, Estamos ¿no? de acuerdo, sí. Ya. La cuestión es cuánto será Así la es. diferencia, ¿no? Así es. Ya. ¿Y te la juegas por algún porcentaje? Es que yo creo que al final del día en Chile el eje izquierda-derecha no se esfuma con tanta rapidez, ¿no? Ya. Tenemos una suerte de raigambre cultural, tenemos cierta ubicación en el espectro al final. Por ende, yo creo que Jara va a superar el 40%. Ya. ¿Ah? El que esté por debajo de eso sería muy... Ya. Perdón, pero esta conversación, para quienes nos ven a esta hora en distintas plataformas de ADN y Diario del País, la estamos teniendo a fines de noviembre, faltan más de 2 semanas para la Sí. elección del 14. Sí. ¿Hay algún escenario en que Jara pueda ganar? Digamos, siempre hay una tocha posible. O sea, siempre puede haber un accidente, un evento que pueda producir un giro de la opinión pública. ¿Ah? Pero solamente un evento de ese tipo podría ocurrir. Yo creo que Kast tiene todavía a su favor una carta que no la ha jugado del todo. ¿Cuál? Washington, o sea, Trump. Ya. O sea, como lo hizo en Argentina. Y ha ido a favor de mostrando cartas, efectivamente, Kast, internacionales en estos últimos días, ¿no? Milei. No, Milei no creo que le agregue mucho, pero Meloni algo le agrega, efectivamente. Por lo menos lo separa de Orbán y de Bolsonaro. Ahora, lo que a mí me llama la atención es lo que tú dices, con dos candidatos sobre la mesa, Jara y Kast, ¿efectivamente no crees que está en juego el rumbo del país? Tratándose, como decía Mauricio, de un candidato que no es de la derecha tradicional y a su vez de una candidata que es militante del Partido Comunista. ¿No está en riesgo el rumbo del país ni la democracia? Bueno, pero no es evidente que termine como candidata del Partido Comunista al momento del 14 de diciembre. Podría eso variar. No creo que sea un factor tampoco que sea un turning point, pero podría ocurrir. No, porque la presión primero de la población es muy fuerte en torno a estos temas. ¿Ah? O sea, cualquiera que se salga de este libreto va a ser castigado. Segundo, porque está el Parlamento, y el Parlamento terminó siendo bastante equilibrado. ¿Ah? ¿Cómo quedó a tu juicio? Yo creo que, bueno, no hay ninguna... Primero, los dos aglomeraciones son muy heterogéneas. Ahora, es más heterogénea la de la derecha que la de la izquierda. ¿Ah? Eso, la izquierda ha gobernado fue junto a la parlamentaria presidencial, va a triunfar o va a ser derrotada junto. O sea, eso crea una cierta solidaridad básica que no existe en la derecha. O sea, hablar de la derecha en el Parlamento, yo creo que es una exageración absoluta. ¿De qué hay que hablar entonces? ¿Las derechas? De las derechas, seguramente en la izquierda también va a tener diferencias, como la ha tenido incluso siendo oficialista, pero van a ser mayores las diferencias dentro del bloque de la derecha que en el otro. Entonces, ¿Y qué rol, juega ahí o podría jugar el segmento, si es que uno podría agruparlos incluso, porque hay dudas también al respecto, de los 14 diputados del Partido de la Gente? Creo que es un gran misterio. Yo creo que ese es un grupo que también apunta a estos tres temas: seguridad, crecimiento, reforma del Estado, particularmente este último, contra los políticos. Ni facho ni comunacho, decía el candidato Parisi. Exactamente. Bueno, ahora van a estar si gana acá, van a estar los fachos, por lo tanto tiene una cierta mayor proclividad de acercarse a los comunachos. Y sobre todo, Parisi tiene la ambición, que es bastante razonable, de llegar por lo menos a la segunda vuelta en las próximas elecciones. Si uno hace la proyección de cómo ha venido,
Claro. subiendo. En la medida que no se le desarme el grupo de diputados. Pero como él ocurrió hace es 4 bastante años. poco dependiente del PDG. El PDG se le desintegró en el periodo anterior y él igual sacó el 20%. Claro. ¿Ah? O sea, él no es PDG dependiente, pero le vendría mejor, efectivamente, lo que implica saber convivir con Pamela Giles, lo que no es fácil, ¿ah? Salvo el abuelo, casi nadie más lo ha conseguido. Pero eso va a hacer que Parisi sea un crítico del primer día del gobierno, de un eventual gobierno de Kast. ¿Crees que está en muy buenas condiciones para la siguiente elección? Muy Ya. buena, muy buena. Es que ¿Sí? yo creo que, pero eso daba para más, que nosotros como la intelectualidad santiaguina, ha mirado en menos lo que es el fenómeno Parisi. Ya. Lo ha mirado como marginalmente, un poco de taquito. ¿Ah? Y yo creo que aquí hay una cosa más, digamos, sociológicamente más poderosa, que Ya. tiene más anclaje. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque en una primera lectura siempre se dijo, a ver, Franco Parisi es el candidato populista en esencia. ¿Es solo populismo? Lo que pasa es que yo creo que es que el populismo es un adjetivo que se ocupa, pero para todo. Claro. Pero primero, ¿coincides en que es un candidato en esencia populista desde el punto de vista de análisis más académico? ¿O no? Yo creo que sí, en el sentido que no se aloja en la antigua ideología, que él busca agrupar intereses muy diversos, que no se ancla en factores de clase, ni en factores religiosos, ni en cierta rememoranza histórica, lo que lo hace muy libre para pactar con la derecha, con la izquierda, sin ningún problema. Que recoge muy bien el caudillismo regional que se siente marginado por Santiago, que no comprende a los intelectuales de Santiago como el que, entre otros, y yo mismo que estoy en este minuto hablando, todo esto le tiene completamente indiferente. Cuyas ideas se van por otras plataformas, por otros mundos muy digitales que tampoco comprendemos del todo, ¿no? Exacto, se mueve mucho en el mundo de la economía, en el mundo del mercado, en el mundo de las zonas más marginales del mercado. Se siente muy abusado por las grandes empresas, siente que los políticos se llevan una parte muy importante de la torta y que son corruptos. Pero esta descripción que yo acabo de hacer quizás se aplicaba en su momento al Partido Radical, al ibañismo. Entonces, no a la democracia cristiana, que siempre fue más ideológica y que fue, en cierto modo, causante de la decadencia del Partido Radical, y para algunos el ideologismo de la democracia cristiana fue una catástrofe para el equilibrio político chileno. Entonces, a lo mejor estamos en presencia del surgimiento de un nuevo partido radical, lo que pretendió ser el PPD en los 90. Ya, que tú conoces bien esa experiencia. Exactamente, el PPD trató de captar a esto. Fíjate que el PPD estaba basado en caudillos regionales. Ahora, es bien interesante lo que dice Eugenio respecto de esta posición que va a tomar Parisi respecto del muy probable gobierno de Kast, ¿no? Ya hemos visto en esta campaña de segunda vuelta a un Parisi que no se entrega a Kast, evidentemente, y en ocasiones aparece más cerca del pueblo, ¿no? No abiertamente de Jara, pero sí de lo anti-elite, ¿no? Es por eso que tú planteas que va a estar más bien en la oposición, ¿no? O sea, se va a plantear en la oposición a Kast y va a ser un dolor de cabeza para Kast, porque al ser oposición, imagino, tiene más opciones en la siguiente elección presidencial. Claro, yo creo que sí. Además tiene, digámoslo así, si a Jara le sacamos la etiqueta comunista que le pesa, su biografía es bastante más parecida a la de Parisi que a la de Kast. ¿Ah? Donde nace, su tipo de familia, su trayectoria basada en su propio esfuerzo, educación pública, y así por delante, ¿no? Y esos factores biográficos
son sumamente importantes en los tiempos que corren. ¿Ah? Entonces, hay allí una cercanía natural. Sí, uno los ve más cerca, aunque no sea explícito. Exactamente, no tiene por qué serlo. ¿Ah? Claro. Por lo tanto, y Jara se ha encargado de resaltar esta cercanía. Y en el sentido de converger con Parisi en el sentimiento ante elites, Sí. que es muy fuerte en el mundo, digamos, en el voto Parisi, que no es idéntico al voto PDG, porque Parisi sacó mucho más votos que el PDG. ¿Ah? Entonces es un voto muy lábil. ¿Ah? Entonces, pero bueno, eso es lo que... Para Parisi... Ojo, pero tú me decías... El gobierno de Kast va a tener un dolor de cabeza en Parisi, pero va a tener otro dolor de cabeza, quizás va a ser aún más duro. Kaiser. ¿Ah, sí? Sí, porque digamos, según se visualiza hoy día, ¿no es cierto? Los dos contendores en el campo de las derechas podrían ser... En el campo de la derecha va a ser Kaiser. ¿Ah? Contra alguien que vendrá de no sé de dónde. Sí, por de pronto yo no le dio todo su respaldo inmediato, digamos, como sí lo hizo Evelyn Matei y todo el sector que le agrupó. Eugenio, hablabas recién del Partido Radical, un partido que, de acuerdo al último resultado electoral, está en vías de extinción. No puedo dejar de preguntarte desde tu experiencia, desde la campaña del no del 88, que facilitó el retorno a la democracia con Elwin, desde tu trabajo en los gobiernos de la Concertación, ¿cómo lees lo que ha ocurrido esta semana que estamos conversando con Eduardo Frei, su reunión con Kast, el comunicado donde encuentra puntos de coincidencia y lo que pueda pasar en estas horas con lo que ocurre en la democracia cristiana y quienes directamente están planteando su expulsión del partido? ¿Cómo ves primero lo que ha ocurrido con Frei y lo que está pasando con la democracia cristiana? No, yo supongo que Frei se va a juntar en las próximas horas con Jara también. ¿Ah, sí? Digo yo, iba a decir que tenemos muchos puntos de coincidencia, porque no veo que haya grandes discrepancias en aquello que coincide con Kast, con aquello que podría coincidir con Jara. Todo muy DC. Depende de lo que se le ponga, se le proponga como contraparte, digamos. ¿Ah? Digamos, pero ¿Tú todo... esto lo dices irónicamente respecto a que también debería juntarse con Jara o piensas que va a ser así? No, yo pienso que, digamos, que debería juntarse con Jara. Si él, de acuerdo a los argumentos que él dio, que tiene puntos de coincidencia, que es un momento en que el país tiene que buscar puntos de unión. Lo que correspondería. Y como él es un expresidente que es potencialmente un punto de unión, lo que él debería hacer es reunirse con Jara y decir y puntualizar en aquellos puntos en que ella está de acuerdo, que él está de acuerdo. Debe estar de acuerdo con mantener las relaciones con China, que Jara también está de acuerdo. Y que es una zona tan querida por el expresidente Frei, o la relación comercial con el Asia-Pacífico, o la mayor inversión del Estado en infraestructura y de concesiones, o sea, de reforzar el orden público, de reforzar la frontera. ¿Por qué no se junta con Jara y coincide en esos temas? Ya, pero no debió haber sido primero la reunión con Jara y después con Kast. Porque no lo va a hacer, ¿no? No. Porque el presidente Frei ya en diferentes ocasiones durante esta campaña ha manifestado su reticencia a un apoyo a una candidata comunista. Eso lo distanció del partido, etcétera. O sea, no hay ningún hecho que nos lleve a pensar si que fue eso vaya... capaz de reunirse con Kast. Bueno, por eso es la importancia de la señal, ¿no? El que defendía, digamos, a Manuel Contreras cuando huía de la PDI, que bajo órdenes de Pérez Zújovich, alguien tan cercano a Frei Ruiz Tagle, se buscaba detenerlo para que compareciera por el caso del Letelier y otros casos de violación de derechos humanos. ¿Ah? Cuestión que nunca fue condenada ni ha sido condenada por Kast. Me cuesta entender por qué no podría juntarse con una candidata, sí, que tiene el carnet del Partido Comunista, pero que ha dado señales más que evidentes de no tener nada que ver con la vieja doctrina comunista y que además forma parte de una fuerza que votó por él, que lo apoyó cuando fue presidente. Entonces, me cuesta entender la lógica del presidente Frei. En ese sentido, ante el escenario de que no se junte con la candidata Jara, ¿qué te parece la reunión que vimos hace unos días del expresidente Frei con Kast?
tú que conoces su No, biografía. a mí me cuesta entenderla. O sea, digamos, es que como digo, tengo la impresión, quiero creer que es el primer paso de un baile un poco más largo, ¿no? Como dije, que en la cual se junta con Jara y restituye este rol del presidente como un unificador Ya, de si la no nación. fuera así, pongámonos Si no fuera así, en ese escenario. yo creo que Matei debería tener muchos motivos para estar enormemente molesta. Ni ¿Ya? que decir lo amarillo, demócrata y todo ese grupo de conversos que no consiguieron jamás que Frey apoyara a Kast y aparece apoyándolo ahora. O sea, queda la impresión, si el baile no se prolonga, como debería prolongarse, de que él en realidad estuvo siempre con Kast, ni siquiera con Matei. ¿Y en qué pie queda la DC en todo esto? No, yo creo que o lo que queda de la DC. No, yo creo que la DC comete un enorme error si arma una pataleta por lo que es la conducta de Frei Ruiz-Tagle, que efectivamente, como ustedes recordaban, desde hace muchos años viene mostrándose en rebeldía y con un cierto, y yo diría con rebeldía y con cierta incluso crueldad en su conducta y en sus palabras hacia el partido que fundó su padre. Ya, pero debiera dejar las cosas tal cual el partido como tal. Tal cual. Y aquellos que piden expulsarlo. No, yo me parece ¿Por qué no? completamente- ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esa pataleta, como le llamas tú, Eugenio? Porque no... De cara a los electores, de cara a las decisiones del partido que están apoyando a es que Janet yo, creo, Jara. no, que yo no creo que el acto, el gesto de Frei tenga mucha importancia electoral. ¿Ah? No mueve la aguja, como se dice hoy día. No mueve lo más mínimo la aguja. ¿Ah? O sea, nadie va a cambiar su voto porque Frey Porque se Frei juntó con apoyó a Kast. Kast. ¿Ah? Ahora que tú que conoces tanto a Frey, ¿qué nos dice del nuevo Frey? No sé si está nuevo, ¿no? Cuéntanos un poco eso, que esté apoyando a un candidato de extrema derecha. ¿Quién está ahí? Que es hoy el presidente Frey. Es muy interesante eso, tú que lo conoces tan de cerca. Como dije, yo creo que el presidente Frey le ha costado encontrar un lugar en su condición de expresidente. Ha tenido problemas relevantes con la administración de su patrimonio y problemas bastante dolorosos. ¿Ah? Con su propio hermano, de hecho, claro. En la cual estuvo involucrado su propio hermano. Entonces, él ha buscado hacerse un cierto... Y hay grupos de interés que le han venido creando un espacio, lo han venido acogiendo. Yo creo que hacia su grupo siente una cierta deuda. Y estos son como un tobogán, digamos, en que uno sabe dónde empieza y nunca sabe dónde termina. Por eso yo quiero creer que una persona como el presidente Frey no se va a dejar manipular, utilizar de esta manera, y que va a mantener, digamos así, la dignidad de su cargo de expresidente, y va a buscar establecer una relación con Jara y construir a partir de su figura un puente que nos permite mirar con mayor estabilidad al futuro en torno a esta agenda que yo creo que es coincidente en que todos coincidimos. Cuando quedan un poquito más de 2 semanas para la elección del 14 de diciembre, Eugenio Tironi, ¿qué debiera pasar con Michelle Bachelet? Quien, dicho sea de paso, también es hoy día candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Debiera manifestarse abiertamente a favor de Jara? ¿Debiera tener un gesto similar al que tuvo Frey con Kast? Yo creo que no. No puede, ¿no? Yo creo que no puede y no debe. Ya. Y además totalmente O sea, necesario. puede, pero tal vez no debe. Pero Digamos. no debe porque ella en esta aventura en que está, en que ha sido Es que respaldada. entiendo que, claro, como candidata tiene determinados límites, ¿no? No puede involucrarse en la política contingente. Y además se correría el riesgo que si sale el contendor de Jara, como es Kast, el nuevo gobierno
sea reticente o no la respalde. Le quite su respaldo a la candidatura. Claro, y tendría motivos al menos para ser reticente, si que ella se involucra ahora en la campaña. En una decisión que, dicho sea de paso, debiera tomarse el día siguiente de la elección. El 15 de diciembre, según ha trascendido, es cuando ya se debiera inscribir formalmente esa candidatura a Naciones Unidas. No, yo digamos, discrepo absolutamente de las personas que andan diciendo que la expresidenta Bachelet tiene que hacer un gesto o algo por el estilo. Yo creo que, mira, todo el mundo sabe en dónde está Bachelet, por lo tanto no tampoco agrega, no mueve ni un milímetro la aguja. Claro, entonces, yo creo que es totalmente equivocado. Eugenio, muy probablemente la izquierda, la centroizquierda, va a quedar en la oposición en el próximo periodo, los próximos 4 años. Y ha habido una discusión de fondo en este sector político que se ha prolongado, que no se ha efectuado durante quizás 15 años, ¿no? O al menos 10. ¿Qué debería pasar ahora ahí? Creo que es muy interesante lo que va a pasar en la oposición. Quizás es el momento de que haga esa reflexión profunda. Y al mismo tiempo el papel del presidente Boric, que va a ser un expresidente con 40 años recién cumplidos. A ver, yo creo que es muy importante el tema, muy interesante la pregunta. Yo estimo que esta elección fue un balón de oxígeno para la así llamado socialdemocracia. O sea, todo lo que en la izquierda, básicamente PS y PPD, que más o menos mantuvieron su ficha. Se pensaba que iba a haber una ola comunista por efecto de la candidatura Jara. Y que el peso del Frente Amplio en los municipios le daría mejor rédito en las parlamentarias. No fue así. Entonces es una buena noticia, yo creo, para este sector. Yo me imagino que aquí cada uno va a tener que hacer su pega. A ver, partamos por orden. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer su autocrítica en serio. No solamente apelar al pragmatismo, apelar a las circunstancias y quedarse con lo mínimo, como fue cuadrar la cifra como balance de su gobierno. Tiene que hacer su autocrítica y en eso creo que el presidente Boric va a ser clave. Yo creo que el Partido Comunista puede ir de ahí para acá. El Partido Comunista tiene que... Bueno, hoy día sí que ya no le queda más que el ayornamiento de la división. Pero que gane o no gane Jara, lo que ha hecho ella con el Cardenal Díaz es un llamado de atención demasiado que no puede pasar desapercibido ni podemos volver a foja cero en el Partido Comunista. O esta generación, como la de Jara, Vallejo, Cariola, se toma el partido, no en un proceso violento e inmediato, pero en un periodo relativamente corto, o se separan. Pero ya ahí tenemos un segundo remesón importante. El PPD tiene que pensar qué hace con su destino. Yo creo que la idea de juntarse con el PS murió. Yo creo que tienen que buscar pelearle al PDG, el centro, con los radicales y los liberales. Tiene que retomar su sentido más original, el PPD. Y podría intentarlo. Y convertirse en el Partido Radical por la Democracia. O Partido Radical Liberal por la Democracia. O sea, hacer inmediatamente un gesto de unificación de ese sector. ¿Y el PS? Y el PS yo creo que el PS está un poco esperando qué pasa con el PC. O sea, yo creo que el PS, si le hubiera ido muy mal, yo creo que no habría tenido más destino que sumarse al Frente Amplio. Como alguno de su grupo. Pero como le fue relativamente bien, yo creo que va a mantener su unidad, pero podría imaginarse que hace un pacto un poco más a fondo con este PC ayornado, digamos. Ahora, si se llega a dar el escenario, como coinciden varias encuestas y varios analistas, de entre el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones del 14 de diciembre, ¿quién surge como principal figura opositora? Ya hablábamos de Franco Parisi, pero ¿quién va a ser el líder de la oposición? ¿Va a ser Parisi? ¿Va a ser Boric? ¿Va a ser Jara? ¿Van a ser algunas de las nuevas figuras políticas, los alcaldes, Bodanovich, Orrego?
Jara difícil, ¿no? Jara difícil porque no tiene una ubicación en el tablero. ¿Ah? Ha trascendido que ella renuncia al PC, gane o pierda. Ha trascendido la prensa el fin de semana, por lo menos. Ya. Pero ¿quién se elige como figura de la oposición a un eventual gobierno de Kast? ¿O no va a haber una sola? O desde la izquierda. Yo no creo que vaya a haber. Yo no creo que vaya a ser al menos en lo inmediato Boric, por ejemplo. Partiría por descartarlo. Yo creo que Boric va a pasar por lo menos 2 años o 3 años en un proceso encabezando tras bambalinas este proceso de introspección, digamos. ¿Eh? Ya. O sea, ese grupo del Frente Amplio va al psicoanálisis y lo va a tener eso consumido por lo menos un par de años. Tú eres un defensor del psicoanálisis, así que efectivamente Bueno, conoces. Además, no hay elecciones de medio término, digamos. O sea, va a haber un periodo relativamente importante sin elecciones. Sí, Ya, descartado Boric, descartada Jara. ¿Quién si no? Descartada Jara, salvo que Jara quiera asumir la dirección del Partido Comunista. Ya. O de una excisión. Yo creo que más bien, yo no creo que haya haber excisión en el Partido Comunista. Yo creo que va a haber un cambio de hegemonía en el Partido Comunista. Ya. Y se va a pasar a llamar Partido Comunista Demócrata, ¿ah? Digámoslo así. ¿Ah? Ahí le daría a ella un lugar importante, porque mal que mal va a salir de esto con una cantidad importante de votos en la espalda. Yo creo que Paulina Boano ha hecho una figura relevante. Interesante por lo que está haciendo Por lo ahora, que ¿no? está haciendo, por lo que logró. Salió reelecta, Sí. pese a los anuncios. Exactamente. Está dirigente, jefe de la campaña de Jara. O sea, Jara, la campaña de Jara está en manos de los socialistas. ¿Ah? Y las nuevas generaciones de alcaldes, decíamos, Bodanovich, Castro, Orrego en la gobernación. Sí, yo creo que claro, sí, yo creo que sobre todo Bodanovich es una figura importante. Bueno, desde luego los que tú mencionaste son todos potenciales, ¿ah? Pero tienen que encontrar una plataforma a partir de la cual hablar. ¿Ah? Es el momento que la centroizquierda, la socialdemocracia, la izquierda moderada, definitivamente, si es que el Partido Comunista no se renueva, separe aguas con el PC, dadas las últimas experiencias desde la nueva mayoría y sobre todo este gobierno. Llegó ese momento, como algunos mismos de la socialdemocracia plantean hoy en privado, que se abre un nuevo ciclo a partir del 15 de diciembre. Es que hoy día, tal cual están las cosas, costaría encontrar un motivo, porque le van a decir, pero miren lo que dice, miren lo que plantea, miren el programa, miren el equipo que rodea a la candidata Jara. ¿Por qué habría de romperse con ello? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Dónde está la tiña? ¿Dónde está la peste? ¿Ah? ¿Dónde está el virus del cual tenemos que protegernos? Bueno, en el Partido Comunista, que le ha hecho bastante difícil la campaña a su propia candidata. Entonces como que la apuesta sería, hoy día están las condiciones para cambiar la dirección del Partido Comunista. Ahora, si eso no fructificara, ahí yo creo que todo está abierto, digamos. Pero en ese caso, yo creo que, en cierto modo, digámoslo así, la izquierda democrática ha hecho una inversión enorme con Jara. Está bien. Y ahora abandonar esa inversión sería bastante negativo. Quedan 2 meses y un poquito más para que termine el gobierno de Gabriel Boric. Estamos con la moneda aquí, el Palacio de la Moneda de fondo. Desde tu experiencia, desde haber asesorado a varios gobiernos, ¿con qué nota termina este gobierno? Porque las encuestas le dan un 30% de apoyo en general. ¿Aprueba? ¿Reprueba? Hay una frase que se le atribuye a Harold Wilson y que se la dice la reina en The Crown, que los gobernantes hay que juzgarlos por las crisis que evitaron, no por los logros que alcanzaron. Y yo creo que desde ese punto Boric evitó una crisis anunciada. O sea, nosotros se nos olvida
que hace pocos años atrás, esto que estamos viviendo hoy día, de elecciones civilizadas, pacíficas, incluso aburridas, que a la población la tiene indiferente, y en la cual transitan candidatos como Kast o Jara, pero los aceptamos a todos. Los dos se han venido volcando desde antes hacia el centro. Aparecen personajes raros como Kaiser o Parisi y también los absorbemos. Establecemos un cierto equilibrio en el Parlamento. O sea, nos metemos más a fondo en las zonas más oscuras de la corrupción, como lo que estamos viviendo en el Poder Judicial y en la Corte Suprema. En la Corte Suprema. Pero eso no es mérito del gobierno necesariamente, es mérito de pronto de la Fiscalía, de la prensa. No, eso es mérito del país, todo esto es mérito del país. Ya, pero te lo pregunto de otra forma, como profesor universitario, como académico, sí. ¿Qué notas recibe al final? Un profesor, ¿Qué notas se lleva Boric y su gobierno? Yo creo, digamos, es difícil esto de poner notas, me carga de que poner notas, pero yo le pondría un 4-8. De escala de 1 a 7, 1 a 10, aclaremos. Sí. De 1 a 7. Porque digo Boric... Ya, un cuadrito malo. Perdóname. Si el que hubiese salido elegido el 21 hubiese sido Kast, no estaríamos en esta conversación con la paz que estamos hablando hoy día. ¿Qué hubiese pasado si hubiera aprobado la nueva Constitución? No se habría aprobado en la integración de la Fuerza Armada de la Araucanía. Tendríamos las calles todavía con muchedumbre protestando. Habríamos tenido un periodo de conflictividad social elevadísima. Ya, pero eso ya no pasó. Ok, entonces yo es contra eso que... La normalización del país, dices tú. Yo, claro. Sí. La paz social. O sea, este es el periodo del 90 hasta ahora en que hemos tenido menor conflictividad social. Y veníamos del periodo en el cual la conflictividad social prácticamente nos tenía asfixiados. Desde la oposición dicen que están hoy día todos en el gobierno. Pero que increíble, o sea, le están imputando un poder a lo que fue su oposición de entonces, que obviamente desproporcionado. En ese caso, no intentan gobernar más, porque cuando van a gobernar no son capaces de instalar el orden público, mejor que se queden en sus villas, pues, en sus casas. Eugenio, pero parte del legado de este país con una derecha extrema muy fuerte, ¿no? Y un gobierno posiblemente de Kast. Sí, pero una derecha extrema que se moderó a lo Le Pen y a lo Meloni. Pero es curioso para una nueva generación de izquierda, un presidente que se tuvo tanta expectativa, dejar el país, digamos, en manos de este tipo de derecha y de alguna forma de la derecha más dura. No, estoy de acuerdo, por eso que yo creo por eso que yo te decía que aquí el psicoanálisis importa. Claro, es insalvable, porque como tener como recompensa lo que yo estoy mencionando es vale por una persona de mi edad y con mi historia, pero seguramente por una persona de 40 años es poco. Ya, entonces evalúen qué pasó. Nosotros, mi generación lo hizo después de la catástrofe de Allende. Y nos volvimos conservadores, nos volvimos escépticos, nos volvimos modestos en nuestros resultados. Pragmáticos. Ahora, yo creo que esta generación también, pero tiene que hacer su propia evaluación. Eugenio Tironi, ya decíamos, doctor en sociología, analista, académico, escritor, columnista además del diario El País. Gracias por aceptar esta invitación del País Chile, de Radio ADN, y por haber estado más de media hora conversando con nosotros. No, muchas gracias. Gracias, Eugenio. Rocío, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó, lo pueden recomendar, lo pueden compartir y pueden seguir atentos a las plataformas de ADN y de diario El País Chile a través de cada uno de nuestros distintos lugares. Gracias por estar con nosotros. Esto fue De Esto se habla, una producción de Prisa Media.